La Torre de Pisa es la torre campanario de la Catedral de Pisa, situada en la Plaza del Duomo de Pisa, en la ciudad con el mismo nombre, en el municipio de la región italiana de la Toscana, que es la capital de la provincia homónima de Italia. La construcción de la Torre de Pisa inició en 1173, pero se detuvo en 1178. Después se retomaron los trabajos casi un siglo después, en 1272, pero se advirtió que la torre se había inclinado ligeramente hacia el norte. Al terminar la construcción del cilindro, la inclinación había cambiado de dirección hacia el sur. Esto se debe a los intentos de corregir la inclinación, además de la composición del suelo. La estructura de la torre tiene 8 pisos y cerca de 55 metros de altura. Su peso ronda las 14.500 toneladas y sus muros son de 4.09 metros de espesor. La cimentación se conforma por una zapata circular de 19.6 metros de diámetro, 5.5 metros de profundidad máxima y 7.54 metros de ancho en promedio. El área de contacto es de 285.8 metros cuadrados y la presión de contacto media es de 50 toneladas por metro cuadrado. El suelo en el que está ubicada se divide en 7 capas. La primera es de los limos arenosos. Es preconsolidada, tiene un índice bajo de plasticidad del 13% y su resistencia no drenada es de 0.63 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Su espesor está cerca de los 5 metros y en esta capa se encuentra el nivel de aguas freáticas. La segunda capa es la capa superior de arena de 2 metros de espesor y alta plasticidad. La siguiente es la capa superior de arcilla de 9 metros de espesor, resistencia no drenada de 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado y alta compresibilidad. La cuarta capa es la capa intermedia de arcilla de 4 metros de espesor. La siguiente es la capa intermedia de arena de 2 metros de espesor. La sexta es capa inferior de arcilla de 12 metros de espesor, con resistencia no drenada de 1.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la última es la capa inferior de arena, que es una capa de alta densidad. La torre tuvo 3 etapas de construcción. La etapa 1 va de 1173 a 1178, en la que se construye la cimentación, la planta baja ciega y los 2 primeros niveles. La etapa 2 va desde 1272 a 1284, casi un siglo después, y en ella se terminaron los 6 niveles de la torre completa. La última etapa fue en 1372, en la que se terminó el campanario. Pero la pregunta es, ¿por qué hay asentamientos? La torre presenta asentamientos diferenciales a causa de la consolidación. La consolidación de suelos es la compresión o reducción de volúmenes de los suelos en un intervalo de tiempo que se provoca a causa de los esfuerzos generados por la presión de cargas que actúan sobre este. La característica de esfuerzo de formación y tiempo depende tanto del tipo de suelo, así como la forma en la que se aplica la carga y la ubicación estratigráfica. Esta compresión surge debido a la disminución de volumen de los poros o vacíos, y en el caso de los suelos saturados, solo ocurre si existe drenaje de agua.
Los tipos de consolidación que se pueden presentar son primaria y secundaria. La consolidación primaria asume que la consolidación ocurre en una sola dimensión y está dada por la expulsión del agua y reacomodo de partículas, mientras que la consolidación secundaria ocurre después de la primaria a consecuencia de diferentes procesos aparte del flujo del agua, como por ejemplo la viscosidad o la materia orgánica. La primaria es de nuestro interés porque en ella, cuando el suelo se sobrecarga, la deformación o asentamiento del mismo ocurre por la expulsión del agua. Aquí podemos hacer referencia a la teoría de consolidación de Terzaghi. Esta se basa en las siguientes hipótesis. El suelo es homogéneo, el suelo está completamente saturado, las partículas de sólidos y agua son incompresibles y el flujo de agua y compresión es unidimensional en el sentido vertical. En ella relaciona el exceso de presión de poros, la profundidad del estrato y el tiempo medido desde el inicio de la consolidación. La ecuación es la siguiente, donde Cb es el coeficiente de consolidación vertical. El grado de consolidación es la relación entre la consolidación ya existente a esa profundidad y la que habrá bajo la carga que se le imponga. Existen suelos normalmente consolidados y preconsolidados. La diferencia entre ellos es que los suelos normalmente consolidados son los que nunca estuvieron sometidos a presiones efectivas mayores que las actuales. Por otro lado, los suelos preconsolidados son los que ya han sufrido presiones efectivas mayores a las actuales. Por ejemplo, existe preconsolidación geológica en lugares en el que el terreno se fue erosionando al pasar el tiempo. Ahora, ¿qué significa el esfuerzo de preconsolidación? Este es el esfuerzo máximo al que ha sido sometido un suelo a lo largo de su historia geológica. Es importante porque separa deformaciones elásticas de inelásticas, es decir, reversibles de irreversibles. En la Torre de Pisa, el cálculo del asentamiento máximo y del tiempo de consolidación se dio haciendo referencia a los conceptos ya mencionados, como por ejemplo la teoría de Terzaghi. Haciendo referencia a las razones geotécnicas de la inclinación de la Torre de Pisa, se encuentra que la inclinación y el hundimiento se da porque los limos arenosos que se localizan en la parte sur del terreno son ligeramente más compresibles que los del norte. Por lo tanto, no es la falta de resistencia al esfuerzo cortante lo que causa la inclinación, sino la diferencia de compresibilidad en los estratos. Entre los intentos de corregir la inclinación y estabilizarla está lo siguiente. En un inicio, cuando se advirtió la inclinación, se intentó excavar del lado contrario para de esta forma nivelar la base de la torre. Pero esto causó que a causa del agua que estaba en el suelo se fuera inclinando más y más. En 1934 se intentó salvar la torre vertiendo toneladas de cemento en 361 pozos en los cimientos. El esfuerzo fue fallido y ese año la torre se tambaleó más que en los 15 precedentes. En 1935, la estabilización mediante extracción de agua e impermeabilización de la cimentación se intentó, pero tampoco se logró. En 1969 se instaló electroniveles y detectores de alta sensibilidad en los cimientos. La torre se mueve cada hora y los cimientos se cimbrean reaccionando al calor del sol. En 1985 se hacen sondeos geotécnicos, con lo cual el centro de giro se alejó
En 1995 se congela el terreno con nitrógeno líquido para retirar el contrapeso de la pared norte, pero la torre empieza a inclinarse y tienen que poner más plomo en la pared norte. En 1999, los trabajos de excavación que se realizan con un equipo situado a 20 metros de distancia logran que el terreno ceda del lado norte y se corrija para el 2001. La inclinación en 43.8 centímetros, volviendo al desvío de 4.1 metros respecto a la perpendicular que había en 1838. En la actualidad, la situación está controlada y su inclinación es la que se tenía 2 o 3 siglos atrás, por lo que, según los expertos, no hay riesgo de que esto se derrumbe, aunque todo puede cambiar. En conclusión, podemos observar que con los avances en la tecnología se han podido corregir en gran medida la inclinación y el hundimiento de la torre tan representativa en el turismo y en la cultura italiana. Aunque también se establece que gran parte de la atracción turística es la inclinación propia de la torre, por lo que no se quiere controlar completamente.